Hola, ¿cómo están chicos y chicas? En este pequeño video les voy a mostrar rápidamente cómo se resuelve este ejercicio en el cual se combina la resolución de un MQN con eh, algunas resoluciones de reticulados. Bueno, el enunciado de la consigna dice de que para la estructura indicada se solicita, en primera instancia, un análisis de isostaticidad, ¿sí? Y justificar cada una de las chapas. Después, para un punto B, nos pide dibujar el diagrama del cuerpo libre. Para un punto C, hay que determinar las reacciones, el equilibrio del nudo T y dibujar el diagrama MQN. Para el inciso D, nos pide calcular y dibujar los esfuerzos de tracción y compresión en el reticulado. Para el inciso E, nos pide que en el reticulado, como existen barras inactivas a simple vista, hay que analizarlo. Y en el último inciso dice que hay que indicar los esfuerzos de las barras cortadas por el corte NN, indicando si son de tracción o compresión. Bueno, acá podemos ver la estructura con sus medidas y las cargas actuantes. Acá vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Acá podemos ver que tenemos K1, se ve que es una articulación, K2 se ve que es otra articulación, después tenemos el apoyo B, que es un apoyo simple, el apoyo C, que es un empotramiento, y el apoyo A, que también es un apoyo simple. Ahora, las cargas que están actuando, tenemos P3, P2 y P1, que son cargas puntuales, tenemos un momento M, y tenemos una carga distribuida Q, ¿sí? Ahora, acá están todos los valores, ¿cierto?, de cada uno de los elementos, y tenemos las medidas de todas la estructura. Para poder determinar el primer inciso, el inciso A, que nos pide determinar la isostaticidad analizando y justificando cada una de las chapas, lo primero que tenemos que determinar son la cantidad de chapas. Hay que recordar siempre que una chapa es una simplificación de un elemento, de un cuerpo, ¿sí? Y que siempre es un solo elemento y la forma en que se dividen las chapas o que se divide el elemento, que se rompe la continuidad, es a partir de articulaciones. En este caso tenemos K1 y tenemos K2. Los apoyos, como vemos acá, por ejemplo, el apoyo B, no siempre es una articulación, por lo tanto, no siempre nos va a romper la continuidad de la chapa. En este caso, K1 y K2 son las únicas articulaciones que rompen la continuidad y nos dividen las chapas. En este caso vamos a tener entonces una chapa desde K1 a K2, otra chapa desde K2 hasta C, y en este caso está la particularidad del reticulado. El reticulado funciona como una chapa. Recuerden de que, o sea, las chapas son simplemente simplificaciones de un cuerpo. Pero la diferencia del reticulado con las otras chapas es cómo actúan los esfuerzos en las mismas. El reticulado está compuesto por barras, ¿sí? A su vez, en donde cada barra tiene un esfuerzo axial único, es decir, o compresión o tracción. O en algunos casos, como vimos, no van a tener ni tracción ni compresión, sino va a tener un esfuerzo nulo. En cambio, las demás chapas que vemos acá son simplificaciones de estructuras en donde puede existir flexión, es decir, dentro de una misma sección hay compresión y tracción. Acá esa es la diferencia entre una chapa común, como las que vemos siempre en todos los ejercicios, o un reticulado. Entonces, acá más abajo vamos a tener el desglose de eso que les decía. Para poder determinar la isostaticidad, primero entonces identificar las chapas. Para eso identificamos los apoyos, ¿sí? Y su grado de restricción de movimientos. Por ejemplo, los apoyos simples nos restringen solamente un movimiento, por eso coloco el -1. El apoyo triple, es decir, el empotramiento, nos restringe 3 movimientos, por eso pongo el -3. Después identificamos las articulaciones, que son, como dijimos, las que
nos cortan la continuidad de las chapas, y recordamos que son articulaciones, las articulaciones son apoyos dobles, pero internos, vínculos dobles pero internos, por eso también tenemos -2 en cada uno. Ahora, esto, articulación dijimos que nos determina la cantidad de chapas. Entonces, acá vamos a tener, la primera chapa va a ser el reticulado, ¿sí? El que le llamamos chapa 1. La segunda chapa va a estar entre K1, que era este punto, esta articulación, y K2, que era esta articulación. Entonces, esa va a ser la chapa 2. ¿Okay? Y la chapa 3, la última, es entre K2 y el empotramiento. ¿Okay? Ahí tenemos las 3 chapas. Acá vamos a definir la chapa 1, como sabemos, tiene 3 grados de libertad, la chapa 2 también, y la chapa 3 también. Entonces, el total de toda nuestra estructura tiene 9 grados de libertad que hay que restringir para que la estructura sea isostática. Entonces, paralelamente contamos la cantidad de restricciones que tenemos. -1, -2, -2, -1 y -3. Es decir, apoyo simple, articulación, apoyo simple, articulación y el empotramiento. Sumamos y nos da de que tenemos 9 condiciones de vínculo, 9 restricciones, por lo tanto, como es la misma cantidad, son iguales las restricciones y los grados de libertad, podemos concluir de que la estructura es isostática. ¿Sí? Que eso era nuestro inciso A. Muy bien. Ahora el siguiente inciso nos pedía determinar el diagrama del cuerpo libre. Para eso tenemos esta parte de acá arriba. Esta parte, en la cual para determinar un diagrama de cuerpo libre lo que tenemos que hacer es dibujar todas las chapas y eliminar el dibujo de los apoyos, reemplazándolos por las correspondientes reacciones que van a actuar ahí. Y a eso también, bueno, agregarle las cargas. Es decir, vamos a dibujar las chapas, vamos a dibujar las cargas y vamos a dibujar las reacciones. ¿Sí? Acá vemos RA era del apoyo A, que era un apoyo simple, por eso recordamos de que un apoyo simple tiene solamente una reacción, siempre en la dirección perpendicular al plano de apoyo. ¿Sí? Lo mismo este RB. Y el empotramiento tenía 3 reacciones, digamos, o una reacción acá inclinada, ¿sí? Y el momento. Ahora, las articulaciones también son vínculos, pero son vínculos internos. Por lo tanto, van a ser reacción para un lado y acción para el otro, es decir, van a tener, se van a ir anulando sus reacciones. Es decir, por ejemplo, este K1 para la chapa 2, que era esta, tendrá estas 2 reacciones, y para la chapa 1, que es esta, tendrá esta y esta, que van a ser iguales y opuestas. Por lo tanto, esta se anularía con esta y esta se anularía con esta al hacer el análisis global de todas las fuerzas. Y así nosotros podemos determinar cuáles son las incógnitas. Una vez que tenemos todas las cargas, tenemos todas las reacciones, vemos cuáles son nuestras incógnitas. Que acá son 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Por lo tanto, vamos a tener que armar por lo menos 5 ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a esto? Recordamos que en estos casos, por ejemplo, podemos analizar a, en este caso, K1, K2 y C como una estructura por separado, y a este que está acá como una estructura por separado. ¿Por qué? Lo que buscamos es siempre analizar, acá vamos a ir más arriba si vemos, analizamos qué estructuras se pueden, separando por la articulación siempre, cuál de las estructuras pueden valerse por sí solas. Me explico. Por ejemplo, la chapa 1 que teníamos un apoyo simple acá y esta articulación, que si yo la considero solamente para la chapa 1, sería también un apoyo doble. Entonces, esta chapa 1 con este apoyo simple y la articulación se podría sustentar por sí misma. Es decir, si yo separo acá, corto a la estructura en este punto,
la chapa 1 puede ser isostática por sí misma. Después, lo mismo ocurriría acá con la chapa 3. Si yo a la chapa 3 le corto antes de la articulación, como yo acá tengo un empotramiento, ya con ese empotramiento me es suficiente para ser isostático por sí mismo. En cambio, acá la chapa 2 solamente tiene un apoyo simple, entonces necesita por lo menos un apoyo doble, que en este caso, fíjense que como nosotros vamos separando, sería solamente como acá ya partimos en K1 y acá ya partimos en K2, K2 es la que le corresponde a la chapa 2. Es decir, fíjense, podemos ir resolviendo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular reacciones que luego van a ser acciones. Es decir, yo puedo calcular la reacción en A y la reacción en K1 considerando solamente la chapa 1. Luego, las reacciones en K1 las transformo en cargas sobre la chapa 2. ¿Sí? Y ahí yo voy a tener cargas, cargas y cargas, y puedo calcular las reacciones en B y las reacciones en K2. ¿Sí? Una vez que tengo eso, esas reacciones de K2 las transformo en cargas sobre la chapa 3 y puedo calcular las reacciones en C. ¿Sí? Eso sería siempre el proceso para ir calculando las reacciones cuando tenemos así una cadena cinemática, es decir, varias chapas unidas. También lo que podemos hacer es determinar solamente una estructura parásito. En este caso, podemos llamar estructura principal a aquella que queda última, ¿cierto? Y las demás vienen a ser como estructuras parásitos, es decir, sí o sí se valen de la estructura siguiente para su sustentación o su vinculación a la tierra, digamos, al suelo. Entonces, por ejemplo, la chapa 1 es la estructura parásito que descarga en la chapa 2, que a su vez descarga en la chapa 3. Pero la chapa 2 y la chapa 3 la podemos trabajar como un arco de 3 articulaciones, entonces la vamos a trabajar como un solo elemento. Entonces la única estructura parásito sería la chapa 1. Una vez definida la estructura parásito y la estructura principal, podemos calcular primero la estructura parásito y después la estructura principal. Bueno, explicado esto, pasamos al inciso C, que era el cálculo de reacciones en primera instancia. Entonces, ahí pueden ver que siempre recuerden, como vamos a calcular momentos estáticos, les conviene hacerse su machete de su convención de momentos para no perderse. Y acá tenemos la primera parte. ¿Sí? Fíjense que aislé la estructura del reticulado con sus cargas, ¿sí? P1, P2, y las reacciones. O sea, un diagrama de cuerpo libre de solamente esa primera parte. Y armé el sistema de ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, trato de siempre de armar primero la ecuación que me determine la menor cantidad de incógnitas. Por ejemplo, en este caso yo tomé momentos en K1, ¿sí? Igualado a 0, debido a que si tomaba momentos en este punto, yo anulo las reacciones de K1 y me queda solamente una reacción que es RA. ¿Sí? Ahí saqué RA. Luego, ya solo me quedaba, como ya tengo RA, puedo sacar RK1 y en Y, digamos, vertical. Y también puedo sacar RK1 en X. ¿Sí? De esa forma hallé las 3 reacciones para la primera parte. Ahora, como les decía, estas reacciones en la primera parte pasan a ser acciones en la segunda parte. Fíjense, acá yo tengo la chapa 2 y tengo la chapa 3. Y estas que eran acciones acá, fíjense, les cambié el sentido. Tienen la misma magnitud, el mismo punto de aplicación, pero fíjense que cambié el sentido. ¿Se entiende? Por eso cambié la nomenclatura y le puse el prima, ¿sí? Para distinguirlos nada más de que ahora es el otro sentido. Bueno, en este caso también
como es un arco de 3 articulaciones, lo que hice primero fue sumatoria de momentos en K2 a la izquierda, y eso me permitía hallar una reacción, ¿sí? En este caso yo propuse de que RB era hacia arriba, pero fíjense que el resultado me dio negativo, por lo tanto eso me implica de que tengo que cambiar el sentido que yo adopté, por eso taché este y puse el sentido correcto. Bueno, después lo siguiente que hice fue sumatoria de fuerzas en I para determinar RCI, sumatoria de fuerzas en X para determinar RCX, y sumatoria de momentos en K, pero a la derecha nada más, ¿sí? Y de esa forma obtuve el MC. Acá, de igual manera, yo propuse un MC negativo y el resultado me dio negativo, por lo tanto me implicaba cambiar de sentido. Tengo que adoptar ahora uno positivo. Una vez que calculan todas las reacciones, recuerden siempre verificar. Yo verifiqué, por ejemplo, en este punto 1 que está acá, este de acá, hice la verificación y la sumatoria de los momentos respecto a ese punto de toda la estructura tendría que ser 0. En este caso yo consideré esta parte nada más, porque estas dos reacciones ya me tienen en cuenta la influencia de todo el resto de la chapa 1, ¿sí? Entonces ahí ya tengo verificado mi sistema, mis reacciones. Bueno, entonces lo que sigue es el diagrama de solicitaciones, el cálculo y los diagramas. Entonces, en este caso, aclaro acá de que, como en el reticulado habíamos dicho de que solo hay esfuerzos de tracción o compresión en las distintas barras, no lo analizamos como en el cálculo y los diagramas de MQN, ¿sí? Esto se calcula o se grafica por separado con los métodos para reticulado, en los cuales vamos a determinar los esfuerzos de tracción o compresión para cada barra. Pero para el MQN solamente analizamos las chapas 2 y 3, ¿sí? Y el reticulado se mantiene ahí. Acá vamos a ver, por ejemplo, momento flector. Yo acá, si hacemos zoom, se puede ver de que agregué ciertos puntos críticos, ¿sí? A los que le fui llamando 1, 2, 3, 4. T era la intersección de los tres, es el nudo que después tenemos que equilibrar. 5 y 6 antes y después del momento aplicado. 7 y 8 antes de la articulación K2. Y 9 ahí antes del empotramiento. Entonces, fíjense que el análisis de momento flector, siempre en los extremos nosotros podemos asegurar, o en las articulaciones, de que el momento flector es 0. Porque si hacemos sumatoria, por ejemplo, en articulaciones, a izquierda y a derecha, siempre igualamos a 0 debido a que esta articulación no tiene que haber rotaciones en ese punto. Y en los extremos, por ejemplo acá, K4, en el punto 4, perdón, si yo miro de un lado no voy a tener ningún momento, por lo tanto si hago del otro lado, es decir, de toda la estructura, va a ser 0 también. Recordando siempre de que momentos flectores es la sumatoria de todos los momentos estáticos a izquierda de la sección considerada o a derecha cambiando de signo, ¿ok? Bueno, de esta forma calculé, acá están todos los puntos que mencionaba y armé el diagrama de momento flector, como les dije. Acá yo en un color más oscuro dibujé primero la chapa a una escala, por ejemplo, 1 metro, 1 centímetro, y también dibujé el reticulado más fino para evidenciar de que está ahí reticulado. Ahora, los valores calculados, yo les recomiendo siempre mirar la estructura y graficar
como es la convención, del lado de las fibras traccionadas. Entonces, por ejemplo, si yo miro en este punto, en 2, hacia este lado, yo la única fuerza que tengo es P3, y P3 me tiende a llevar este tramo de chapa hacia la derecha, es decir, me genera este movimiento, ¿sí? Entonces, la tracción siempre está del lado de, entre comillas, la panza que se genera. Del otro lado tenemos compresión, ¿sí? Entonces, en este caso, la gráfica va hacia este lado. Después, por ejemplo, para este otro punto que yo grafiqué hacia abajo, podemos analizar solamente las reacciones en K1. Fíjense de que si yo miraba en K1, tengo esto que está acá. Si yo miro este punto, la única fuerza que me genera momento respecto a esta sección es K1, y K1 me está llevando hacia arriba. Por lo tanto, este tramo es como que hace esta flexión. Entonces la tracción está de este lado. Y ahí tengo que ir hacia abajo con mi diagrama. Y así voy haciendo punto a punto. O más bien sección a sección. Y me queda armado este diagrama. Acá muy importante, una forma de darse cuenta. Acá había un momento aplicado, ¿sí? El momento siempre te va a generar, un momento aplicado te va a generar un salto en tu diagrama. Siempre recuerden, entre los valores críticos que calcularon, por ejemplo acá 40 kilonewton y 0, si no hay ninguna carga distribuida, los valores se unen con una recta. Lo mismo acá yo tengo 0 acá y 110 acá, los valores se unen con una recta, ¿sí? Y cuando aparece un momento, fíjense, en este caso me genera un salto positivo, en este caso, ¿sí? Entonces yo tenía 70 antes del momento, cuando el momento se aplicó, aumentó hasta 120. ¿Por qué? Porque el momento era 50 kilonewton metro, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Puede pasar de, bueno, que te disminuya, entonces va a ir hacia abajo y después va a continuar acá el gráfico. Y también cuando tenemos carga distribuida, que era este caso, estaba acá la carga distribuida así, hay que dibujar, o sea, la unión entre los valores, que en este caso es 0 y 79, la unión entre esos dos valores se hace por medio de una parábola que se dibuja, por ejemplo, con el método de las tangentes. Donde acá la escala quedó muy pequeña, por lo tanto no podíamos, no pude yo dibujar bien, sino que tracé más o menos aproximado. Pero lo que se hace siempre, se calcula el momento flector auxiliar, ¿sí? Que es igual a Q por L cuadrado sobre 8, el cual, para el método de las tangentes, ¿cierto? Vamos acá a explicar rápidamente. Por ejemplo, yo tenía así, estos dos valores calculados. Acá era 0 y acá era 79. Entonces, yo tengo que unir ambos valores con una recta auxiliar, ¿sí? Ubicar el punto medio y a partir de ese punto trazar dos veces el valor del momento flector auxiliar, a escala obviamente, siempre en la dirección de la carga. Fíjense que en este caso la carga era horizontal, ¿sí? Entonces yo tendría que ir a partir de ese punto, ¿cierto? Una vez y dos veces el valor del momento flector auxiliar, ¿sí? A partir de ese segundo punto que yo marco, 1, otra vez con líneas auxiliares, con los extremos, y ahí armo el método de las tangentes, ¿cierto? Que teníamos que dividir en la misma cantidad de segmentos y unir los valores de forma cruzada y así poder trazar la parábola. Esto explicado rápidamente para que recuerden siempre esto de que el momento flector auxiliar, en este método, siempre se dibuja en la dirección de la carga. Otra cosa a recordar después
siempre el valor que te grafican tiene que ir perpendicular a la chapa. Eso no se olvida. Bien. Después teníamos corte. El corte, recuerden que es la sumatoria. Vamos a ver acá, por ejemplo. Una sección, tenemos la chapa, y es esfuerzo de corte de la sumatoria de las fuerzas tangenciales, ¿sí?, a izquierda de la sección. Es decir, todas las fuerzas que sean perpendiculares a la chapa que nosotros estamos cortando acá con la sección. Si hay una fuerza que es normal, no nos sirve. ¿Ok? Entonces ahí vamos haciendo la sumatoria de fuerzas nada más. En el caso de momento flector, recuerden que son momentos estáticos, por lo tanto es momento, fuerza por distancia. En este caso son sumatorias de fuerzas que son perpendiculares, digamos, a la chapa, por lo tanto son paralelas a la sección considerada. A izquierda o a derecha cambiándole el signo. ¿Ok? Entonces, acá otra vez tengo respecto a la misma nomenclatura de todos los puntos y voy analizando. Fíjense que acá yo tenía, voy a ir graficando acá las fuerzas que yo tengo. Acá yo tengo el RK1 y prima. Acá yo tenía el P3, creo que era, ¿sí? Acá yo tenía el RB. Bueno, acá tenía el momento, pero como un momento no me influye. Y acá tengo la carga distribuida, Q. Y acá tenía RCX y RCY. Bueno, fíjense, siempre la idea del diagrama de corte es arrancar desde un punto de referencia, que en este caso es la chapa misma, que es el 0, y a partir de ahí ir haciendo un recorrido. Fíjense, tengan en cuenta todas estas fuerzas que les dibujé, las voy a borrar. Entonces, parto desde acá. En este punto estaba aplicado RK1, que fíjense, ay, perdón, es este valor. Esto es RK1. Como no hay ninguna fuerza, entonces este esfuerzo de corte se mantiene constante hasta acá, ¿sí? Y acá, fíjense que nosotros teníamos, ahora para esta chapa, fíjense cómo es la chapa, ¿ven? Esta fuerza P3 tiene que terminar en el 0, digamos, no tiene que arrancar desde el 0, ¿sí? Como es un extremo, acá es un punto extremo, tengo que cortar ahí. Bueno, entonces, acá esta fuerza que llega por acá, se mantiene constante y tiene que cerrar acá. Es decir, en realidad de este lado es como que hubiese una fuerza del otro lado, en el otro sentido, es decir, hacia la izquierda, y me termina cerrando ahí. ¿Cómo yo hago eso? Teniendo en cuenta de que estaba la fuerza P3 acá, entonces sí o sí cierra ahí, no hay problema. Ahora acá, yo hasta este punto venía con la fuerza esta que estaba, era el RK1, vertical. Pero después de pasar este punto aparece el RB que iba hacia abajo. Entonces, el RB, a partir de este valor, baja RB. ¿Sí? Y esto que queda acá es la resta, digamos, entre el RK y el RB, que es 40 kN, el cual se mantiene hasta acá. ¿Ok? Ahora, como tenemos una chapa inclinada, hay que analizar con cuidado las cargas que van a actuar. Fíjense, sobre la chapa vamos a analizar, como dice acá, a partir de mi chapa, veo qué fuerzas llegan a cada uno de los extremos. Siempre
trasladándola a todas las fuerzas. Por ejemplo, del lado izquierdo, o sea, desde acá para allá, ¿qué tengo? Si yo traslado hasta este punto, tengo P3, tengo el RK, que no me acuerdo si era, creo que era así, el X. Después tengo el RK1I, que era hacia arriba, y el RB, que era hacia abajo. ¿Sí? Todas esas fuerzas se aplican en este punto, digamos. ¿Ok? Ahora, esto que grafica acá es simplemente la resultante de la fuerza Q distribuida. Y en el otro extremo tenemos las reacciones de ese punto. Fíjense, llega a RCI y llega a RCX. ¿Sí? Y este análisis de trasladar las fuerzas nos va a servir ahora para determinar cuáles son las cargas, o sea, las componentes de las cargas que llegan, pero perpendicular a la chapa, ¿sí? Es decir, tangencial. ¿Por qué? Porque estamos calculando el esfuerzo de corte. Cuando veamos abajo el esfuerzo normal, tenemos que calcular las que son normales, es decir, las componentes normales. Entonces, una vez que llegamos a ambos extremos, podemos analizar, por ejemplo, K2, si calculo a izquierda, teniendo en cuenta estas 1, 2, 3, 4 fuerzas, o K2 a derecha, teniendo en cuenta estas dos, o sea, en las dos reacciones en C y la carga distribuida. ¿Sí? Es una carga menos si calculo a la derecha. Entonces, por eso en este caso, fíjense, eh, que creo que le llamé 8 a ese punto, ¿sí? A esta sección acá. Lo llamé 8 y calculé a derecha. Por eso que tengo. Fíjense. Yo acá siempre es como que lo miro así. Entonces, esto es arriba, esto es abajo. Y acá van a ser positivos y acá van a ser negativos. Entonces, por eso es que como Q viene acá, después yo la tengo que descomponer en este sentido, es como que está bajando. Por eso es menos Q por 3, porque es todo el Q que está actuando a derecha, por el seno de alfa. Fíjense, Q tendría esta dirección y alfa nosotros conocíamos, era este alfa. Lo trasladé acá para, fíjense, por propiedad de ángulos paralelos entre diagonales. Y este otro ángulo es beta, que es, digamos, el complementario. ¿Sí? O sea, 90 menos alfa. Ahora, para yo llevar Q, que está horizontal, a el tangencial, ¿sí? Tengo que multiplicar al alfa por seno. Es decir, si yo multiplicaba por coseno, estaría barriendo el ángulo, por lo tanto lo estaría llevando normal a la chapa, pero yo necesito llevarlo perpendicular a la chapa, que sería por el seno. Por eso es por el seno de alfa. Después lo mismo acá. RCX también está horizontal, y fíjense que acá ahora alfa está acá. Por lo tanto, el multiplicarlo por el coseno me transporta a dejarlo acá, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿ok? Y así uno va construyendo las fuerzas, digamos, que son perpendiculares a la chapa. Lo mismo para este punto acá en la reacción en 9. Y fíjense, ahora mirando nuestra chapa, 9,17 me dio aquí y 12,78 me dio aquí. Y acá, como les decía, como es el final, es el valor que tendría que estar cerrando, ¿sí? En este caso, de estas dos componentes, la que era mayor era esta, por lo tanto la resultante va a ser en este sentido. Por eso yo siempre trato de terminar en este punto, ¿ok? Y ahí cerré. Entonces ahí teníamos el valor de RC. Bueno, acá me acabo de dar cuenta de un pequeño error con el tema de los ángulos. Fíjense, para que no les pase esto, les recomiendo que hagan lo siguiente. Dibujan la chapa, ¿sí? Después dibujan una perpendicular a la chapa y en esa misma intersección una vertical y una horizontal, ¿ok?
En este caso yo conocía el ángulo alfa, que era este valor. Entonces, alfa. Y después completo todo el círculo, siendo que el complementario siempre es beta. Y ahí hago alfa, beta, alfa, beta, alfa y beta. ¿Dónde está el error que les decía? En esta descomposición. Fíjense, este análisis estaba bien, pero este análisis, fíjense, está mal. Entonces, yo acá tenía RCX, ¿sí? Esto es RCX, y yo lo quiero llevar acá, perpendicular a la chapa. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por el seno de alfa para llevarlo acá, ¿sí? Fíjense, yo acá multipliqué por el coseno, ¿ok? Entonces, eso modificando, me cambia acá, me da menos 13,9, ¿ok? Kilonewton. Y lo mismo va a pasar acá, en esta parte. RCX yo necesito multiplicarlo por el seno de alfa, ¿sí? Esto. Por lo tanto, el resultado me va a cambiar y me queda menos 17,5 kilonewton. ¿Ok? Pero fíjense que, bueno, como es proporcional, ambos aumentan. Acá esto se sigue manteniendo la forma de ambos. ¿Ok? Así que en ese sentido no hay problema. Bueno, continuamos. Y ahora viene el esfuerzo normal. Recuerden siempre, esfuerzo normal, otra vez, va a ser a partir de una sección. Tenemos la chapa y es la sumatoria de todos los esfuerzos normales o todas las fuerzas normales a la sección a izquierda, ¿sí? Es decir, todas las fuerzas que sean así, paralelas a la chapa y perpendiculares a la sección, ¿sí? Tienen que llegar acá, así. Bien. Entonces, de la misma forma, analizamos y acá es convención, o sea, ustedes vean, dependiendo de la convención que tengan, si los esfuerzos de compresión los colocamos así, por ejemplo, dentro de un pórtico, ¿no? Y los de tracción al revés. ¿Sí? O todos los esfuerzos de compresión hacia afuera y todos los esfuerzos de tracción hacia adentro. ¿Sí? Las dos opciones o inclusive todo al revés, digamos. Estos tracción y estos compresión. Eso convención de prácticamente de cada uno. Entonces, el único también detalle que hay que tener en cuenta es ver acá el análisis en la chapa inclinada, ¿sí? Fíjense, armen así su, su cruz con todos los ángulos y así no se pierde, ¿ok? Y siempre tenemos que obtener, acuérdense, las componentes que van a ser normales a la chapa, en este caso, ¿sí? Tenemos que llevar todas las componentes que son normales. Fíjense en este momento, en este punto, esta sería nuestra sección, esta es la chapa, y estas son las fuerzas que vienen actuando. Entonces tenemos que llevarlas así, a este punto. ¿Ok? Bien. Y así nos quedan armados los tres diagramas, ¿sí? Recuerden siempre colocar en este caso el reticulado sin su esfuerzo porque lo vamos a analizar después. Y queda armado el MQN. El último inciso era determinar el equilibrio del nudo T. Lo que conviene hacer es dibujar, fíjense, en este caso yo dibujé el nudo T y yo le había puesto un nombre a cada una de las secciones que le correspondían. Lo que hay que hacer es analizar todos los momentos en cada uno de de esas secciones. Por ejemplo, en uno, ver todos los momentos que llegan a esa sección
En 2, ver todos los momentos que llegan a esa sección. Y en 3, ver todos los momentos que llegan a esa sección. ¿Sí? Acá no rige lo de a izquierda con un signo y a derecha cambiando el signo, sino que, por ejemplo, son momentos estáticos nada más. Entonces yo aún del lado 1 hago toda la sumatoria y, por ejemplo, fíjense, me dio este momento con signo, fíjense, positivo. En 2 yo hice toda la sumatoria, y acá en realidad había solamente una fuerza, y me quedó también positivo. Y en 3 yo tengo que sumar todos los momentos que están a la derecha, ¿sí? Pero no le cambio el signo, o sea, el total me daba este momento M3 que es negativo, pero no le cambio el signo. Fíjense, acá están desarrollados las tres sumatorias de momentos, y el momento en el nudo T, el momento total, va a ser la suma de los tres resultados, y eso tiene que ser 0. En este caso, dio 0, por lo tanto es verifica. Bien, el último inciso era analizar, bueno, eran 3, digamos, pero que están todos relacionados, por eso los calculé todos juntos. Por un lado era determinar, o sea, a simple vista, cuáles eran los nudos que no trabajaban, ¿sí? Fíjense, yo voy a dibujar acá rápidamente las chapas y las voy a reforzar a las que ya están dibujadas, digamos. Y tenemos las cargas, ¿ok? Acá estaban las reacciones, estaba P2, estaba RA, estaba P1, ¿sí? A simple vista nosotros podemos analizar y ver cuáles son las que no actúan. Fíjense de que, recuerden siempre de que en cada barra solamente hay tracción o compresión. Entonces, por ejemplo, acá con esta fuerza, esa reacción y esta, yo sé que esta barra y esta barra sí o sí están trabajando. Después, esta reacción viene hacia arriba, por lo tanto sí o sí, esta está trabajando. Ahora fíjense, esta barra está acá. Como ambas fuerzas que llegan son perpendiculares, no la podemos descomponer en esta dirección, por lo tanto no habrá ni tracción ni compresión. Es decir, esta es una de las barras que yo a simple vista puedo ver que no actúa. Después, fíjense de que si bien acá yo tengo esta carga horizontal y esta reacción horizontal, no es fácil ver si esta está actuando, o es esta la que está actuando, llevando, o sea, resistiendo esa fuerza. En este caso, si yo traslado esta fuerza por esta barra, yo para después llevarla acá, la tengo que descomponer a 90 grados y eso no es posible. Entonces, para ese caso yo me puedo asegurar de que en este caso esta barra no está actuando. Después, RA, yo tendría que terminar de reaccionar, digamos, o de complementar con el K1I, ¿sí? Es decir, fíjense, RA y P1 reaccionan o son iguales y opuestas al RK1I. Lo mismo pasa con P2, con RK1X. Por eso ese es el análisis que podemos verlo así de forma general. Una vez que tenemos entonces esta, sí o sí sabemos que RA tiene que llegar a este punto para poder complementarse, digamos, o cerrarse. Entonces, un camino dijimos que era por acá, pero como yo no puedo descomponer acá 90 y después volver a descomponer acá, ya me aseguro de que esta barra no funciona. Es decir, que RA se va a descomponer por esta barra para poder cerrar con RK1I. Y lo mismo va a pasar con RK1X y P2, es decir, P2 sí puede venir hasta acá y trasladar todo el elemento para después terminar reaccionando con RK1X. ¿Sí? Bueno, entonces a simple vista podíamos analizar de que esta y esta no actuaban. Ahora,
que es lo que, bueno, está brevemente explicado acá. Para poder determinar las tensiones que actúan sobre el corte este N, sobre las barras, sobre esta barra, sobre esta barra, sobre esta barra, podemos aplicar Ritter, ¿sí? Fíjense, y como tenemos solamente 3 barras, podemos aplicar directamente. Si tenía, porque son 3 incógnitas. Teníamos más de 3, tenemos que aplicar el doble corte de Ritter, por ejemplo. Siempre, o sea, estamos hablando de métodos analíticos. Para el método gráfico podemos utilizar Kuhlmann. Entonces, analíticamente, si cortamos, utilizamos el método de Ritter. Yo acá volví a graficar, apliqué las reacciones que estaban actuando y las 3 direcciones, ¿cierto? Siempre en la primera ecuación que tenemos que armar es una sumatoria de momentos en un punto donde se anulen 2 de las incógnitas. En este caso, T1 y T2 convergen a un mismo punto, que era este punto 1, ¿sí? Que ahora está cortado, digamos, pero sabemos que sus direcciones siguen siendo las mismas, por lo tanto, es como un punto virtual en este corte. Entonces, para hacer sumatoria ahí, ya me anula T1 porque no tiene distancia para tomar momento, y me anula T2 porque no tiene distancia. Entonces, las únicas fuerzas que van a estar actuando ahí son las reacciones en K1 y T3. En este caso yo propuse T3 hacia abajo, ¿sí? Y el resultado me dio negativo, por eso tuve que cambiar el sentido que adopté. Es decir, este no va, sino que este es el que va. Bueno, una vez que ya tengo eso, una sumatoria de momentos, lo que me queda ahora es simplemente sumatoria de fuerzas en Y y en X, y ya puedo hallar las otras 2 tensiones, T1, T2. Fíjense, T1 me dio 0 y T2 también me dio negativo, por lo tanto, este sentido que adopté no es este, el nuevo sentido o el sentido real. Bueno, estas tensiones que yo calculé son fuerzas o tensiones que llegan a estos nudos, ¿sí? Entonces, en mi reticulado, recuerden que, bueno, en este caso, acá me confirmaba que la tensión era nula, hago gráfico así. Y las otras tenemos T2, que está llegando a este nudo, ¿cierto? Y T3, que también está llegando a este. ¿Sí? Como yo ya tengo qué es lo que las tensiones que llegan acá, las del otro nudo van a ser iguales y opuestas. ¿Sí? Entonces, a ella puedo definir el esfuerzo que está ocurriendo en estas barras. Estas son, o sea, T2 y T3 son las fuerzas que la barra ejerce sobre las fuerzas que actúan sobre ella. Es decir, es la reacción que está teniendo la barra. Si la barra está reaccionando tratando de llevar las fuerzas hacia afuera, esto implica de que las fuerzas o las cargas que están actuando sobre la barra la están tratando de comprimir. Por eso ponemos el signo negativo. Y ahí tenemos, o sea, por eso como que es lo contrario. Nosotros sabíamos que si 2 fuerzas están siendo de sentido opuesto, teníamos compresión, y si 2 fuerzas tenían sentido contrario, era tracción. ¿Sí? Si se acercan, son compresión, si se alejan, son tracción. Pero en este caso, las flechas que yo estoy dibujando, es decir, las fuerzas que yo estoy evidenciando, en realidad son la reacción de la barra. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo que está soportando en realidad es el contrario, digamos, al que nosotros ponemos. ¿Sí? Para no confundirse eso, ¿sí? Para que se entienda bien. Bueno. Y ahí yo ya hago el otro inciso, digamos, que me pedía, determinar las tensiones en este corte. Pero después, como te pide también determinar las tensiones en toda la estructura, en el resto de la estructura, lo que hago es plantear otro corte acá por abajo y con la misma metodología hallo las tensiones en este y en esta barra, que están acá abajo calculadas. Eso sumado a las barras que yo ya había planteado que eran tensión negativa, ya puedo determinar todas las tensiones que hay en la barra. Bien,
Y así queda resuelto más o menos el ejercicio. Esto es un planteo que yo nomás hice, por lo tanto no sé qué criterio por ahí les puede llegar a plantear el profe o los profes. Es cuestión de hacerlo y bueno, si ustedes pueden consultar a ver eh, qué les parece. Pero es una forma de hacerlo, puede haber otra forma. Así que cualquier cosa me avisan, saben cómo contactarme. Así que gracias chicos y nos vemos la próxima.